Bueno, vamos a ver los batímetros direccionales, ¿está bien? Bueno, los batímetros direccionales en esta figura que hay acá, que como ustedes verán, vamos por la figura primero, es una protección que tienen de los generadores, estamos hablando de lo mismo, en que debe estar orientada la energía en un funcionamiento normal correcto, ¿no es cierto? Digamos, la imagen del diagrama unifilar, ¿no es cierto? La dirección de la energía es del generador a la red, que pasa por el interruptor de máquina, que pasa por el interruptor de máquina y sale en condiciones normales, digamos, en la imagen del de la derecha. ¿Cómo se logra eso? Controlar por un relevamiento batimétrico, que como ustedes verán, el de la izquierda, digamos, cuando se invierte esa energía, ¿debido a qué? A un cortocircuito que tenga la máquina, en este caso el alternador, el generador. Entonces, ¿qué pasa? La red, ¿no es cierto?, con todos los generadores que están en paralelo, alimentan ese cortocircuito y se produce, ¿no es cierto?, un sentido de energía inverso, ¿sí? Desde la red hacia el generador. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo controlamos eso? Y bueno, con un relevo batimétrico, que como ustedes ven en la figura, está alimentado por transformadores de corrientes, ¿sí? Estos, y un transformador de tensión, directamente conectado a los bornes del alternador. Ustedes saben que los transformadores de tensión y de corriente aíslan, digamos, el potencial de la media tensión, ¿no es cierto?, para llevarlo, digamos, con un valor de corriente y de tensión, que son los que producen la bobina voltimétrica y amperométrica, es la que mueve, ¿no es cierto?, ese relevador batimétrico y hace que los contactos cierren. Por ejemplo, cierra un circuito que energiza los contactos y abre, digamos, en un caso de un sentido de energía inverso en condiciones normales. ¿Sí? Eso es lo que produce, digamos, este tipo de protección. ¿Mm? Entonces, y el valor que se fija, ¿no es cierto?, es un décimo de la corriente nominal del generador. ¿Está claro? Eso es, digamos, para que no perdamos de vista, son los batímetros direccionales, ¿sí? Que es cuando se produce un cortocircuito en el generador. Y esto no es bueno porque evidentemente va a contribuir con toda la energía, generalmente hoy en día no está aislado el generador, sino que está interconectado y todos los generadores, ¿no es cierto?, y todas las máquinas que están contribuyendo, ¿no es cierto?, van a hacerlo con el cortocircuito. Eso en caso de cortocircuito. Entonces, pero este sistema que es usado hace bastante tiempo, tiene un problema, tiene un inconveniente. Por ejemplo, porque ¿qué pasa? Cuando hay un cortocircuito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El arrollamiento voltimétrico, o sea, tiene un valor bajo. Con un cortocircuito la tensión tiende a cero, digamos. Entonces no tiene la suficiente sensibilidad como para actuar el relevo batimétrico. ¿Está claro? Cuando hay un cortocircuito, la caída de tensión, dígame, es bastante baja, entonces no va a poder cumplir, ¿no es cierto?, la cupla necesaria para que el relevador batimétrico actúe, porque tiene que trabajar una muestra, o sea, el relé voltimétrico y el amperométrico, para que, digamos, este relé batimétrico direccional, ¿no es cierto?, provoque el cierre de los contactos y abra el interruptor de máquina, digamos, para aislarlo al generador de la red. ¿Está claro?
Eso es lo que es el grave problema que tiende a no usarse más, pero está todavía en algunos, los cuales están trabajando con la sensibilidad. Lo mismo pasa, además, con las variaciones del factor de potencia, que también en el momento de cortocircuito hace que no actúe, digamos, con la celeridad que se le requiere a este relevamiento. ¿Está claro? Bueno, ahora, hay otra protección, porque el título es retorno de energía, que se constituye en el caso de que el generador sincrónico puede trabajar como motor, ¿no es cierto? Sin que por el contrario la red y el alternador no sufra absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá hay una protección en la cual se debe evitar, ¿no es cierto?, esa, digamos, esa energía, porque hay un cambio de energía, en la cual el generador trabaja como motor sincrónico a la velocidad de sincronismo. Bueno, pero ¿qué es lo que se daña acá? Y acá se daña, ¿no es cierto?, digamos, el elemento, la máquina que produce la fuerza motriz. ¿Está claro? Con la fuerza motor. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio de flujo, ¿no es cierto?, de la energía, porque acá es direccional también el batímetro, ¿qué pasa? Al no tener, ¿no es cierto?, la cupla motriz que mueve el generador, o es menor, automáticamente el generador comienza a actuar como motor. Y eso es muy dañino para la máquina primaria, digamos que en este caso son las turbinas, que producen efectos muy nocivos y tenemos que tener una protección bastante rápida, ¿no es cierto?, y para evitar que se destruya, digamos, en este caso las turbinas y todos los elementos de las máquinas que hacen la cupla motriz, ¿no es cierto?, que mueve al generador, en este caso. Entonces, hay múltiples fallas de estas turbinas. Puede ser que, por ejemplo, el regulador de velocidad no acompañe, ¿no es cierto?, porque acuérdense que a las 8:30 en Córdoba se hace un pico de consumo, por lo general, de los consumidores de residencial, de industria y comercio, iluminación, alumbrado público. Al aumentar, digamos, el consumo, el generador tiende a frenarse y salir fuera de la frecuencia de sincronismo, de la velocidad. Por la reacción inducida, entonces, ¿qué pasa? La que tiene que sufrir, hay un regulador de velocidad que abre, en el caso de una hidráulica, abre el caudal de agua, en el caso de vapor, ingresa más agua y más combustible, ¿no es cierto?, para generar mayor vapor. En las TG lo mismo. Entonces, al haber más combustible, estoy inyectando, digamos, mayor energía que se me va a traducir, ¿no es cierto?, en mayor cupla motriz para mantener la velocidad de sincronismo y generar, ¿no es cierto?, los 50 Hz que debo mantener en la red. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Bueno, con todo eso, bueno, puede ser la mala regulación, puede ser que, por ejemplo, haya un problema con el combustible, muy raro, que haya una falla en la cual no cumple con esa función. Hay múltiples fallas, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir. Al tener menor vapor, ¿qué pasa con las turbinas de vapor? Digamos, empecemos por las más viejas generaciones, digamos. ¿Qué pasa? No refrigera bien y producen calentamiento excesivo. Entonces, en la parte móvil y fija de la turbina de vapor, como habíamos visto, hay sobrecalentamientos. En los motores diésel, ¿qué pasa? Existe un peligro de explosión e incendio porque el combustible, se produce un incendio por el combustible no quemado.
Y, por ejemplo, en las turbinas hidráulicas se produce, ¿no es cierto?, con este mencionado problema, se produce, ¿qué? Una cavitación. ¿Está claro? ¿Usted tiene el concepto claro qué es cavitación? Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué sí. sería cavitación? A más Es o menos. cuando el agua vuelve y golpea como un ariete, digamos. No, cavitación eran las burbujas que se forman. Claro, porque genera una depresión tan grande cuando pasa el álave de la turbina y se forma un vacío. Y en ese vacío se genera una burbuja. Y Eso. entonces ese El vacío, esa otro, burbuja, tiende a como a querer desprender material del... Claro, el exactamente. otro era el golpe de ariete. Claro, Claro, el golpe de Ah, ariete es otra cosa que es un aumento de presión, ¿no es cierto?, que también presiona sobre las paredes, que ya lo vamos a ver cuando veamos hidráulica. Pero bueno, por ejemplo, las turbinas hidráulicas producen la cavitación, claro, como dijeron ustedes ahí, ¿qué pasa? Produce un vacío, ¿no es cierto? Se relaciona una baja presión en el, digamos, en el fluido, es un problema hidrodinámico, ¿no es cierto?, cuando está en funcionamiento la vena de agua, entonces produce una cavitación que baja la presión, digamos, y se producen cavidades dentro del flujo ese de agua, digamos que puede ser cualquier digamos, elemento líquido, en este caso estamos tratando de la hidráulica que es agua, en la cual produce esa cavitación y pierde ¿qué? Pierde presión, pierde régimen de trabajo, digamos, estas turbinas hidráulicas y no entregan, ¿no es cierto?, la cupla motriz al generador para producir esa velocidad sincrónica que necesita según el estado de carga del generador. Bueno, en la cual es muy particular, pero existe el problema. En donde no existe el problema son en las turbinas Pelton, que es de chorro libre, que ustedes saben que es de alta presión, alrededor de mayor de 200 metros aproximadamente de caída de agua. Ahí no es necesario colocar ninguna protección de este tipo, porque no ocurre ningún daño, pero en cambio en la Francia y los Kaplan, que son de media y baja presión, ahí se producen los problemas de cavitación. Entonces, ¿qué pasa? Producen alteraciones, ¿no es cierto?, presiones, ¿no es cierto?, fundamentalmente en un tema mecánico traducido, que afecta a los cojinetes de empuje, ¿sí? Y producen arrastres que pueden, digamos, destrozar o desgastar prematuramente los álabes de la turbina. Bueno, con todos esos problemas que ocasionan en las máquinas primarias, vamos a trabajar con estas protecciones que es muy común que ocurran y las tenemos que evitar. ¿Cómo podemos evitarla? Y bueno, poniendo unos relevadores, ¿no es cierto?, direccionales, en la cual evitamos todo ese tipo, ¿no es cierto?, de averías. Lo cual podemos ver que a pesar de que esto pueda ocurrir, digamos, vamos a hablar, digamos, qué porcentaje cuando actúa ese generador como motor, por supuesto siempre girando a una velocidad sincrónica, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué porcentaje de esa potencia suministra, ¿no? Cuando ese porcentaje con respecto a la potencia nominal. En las turbinas de vapor, digamos, se habla de un 3 a un 5%, de un 3 a un 5%. En las 10 en un 25% de esa energía, que sería un caso límite, ¿no es cierto? Y la turbina a gas excesivamente, como ustedes verán, un 50%. ¿A qué se debería, a qué pueden sospechar ustedes que las turbinas de gas necesitan tanta, digamos, energía de la red, ¿no es cierto?, de los otros generadores que contribuyen cuando, digamos, la turbina no le entrega la cupla, digamos, motriz o la cupla motor al generador. ¿Dónde puede estar Tenemos grande en el compresor, tenemos grande pérdida. Claro, el compresor se chupa, claro, por eso es bastante
aliviado, bastante grande, digamos, es lo que se permite la energía. ¿Está claro? Por eso el 50%. En cambio, por ejemplo, en la turbina hidráulica está en el 2%. Todo depende, ¿no es cierto?, de, digamos, de la variación que tenga de el nivel de la cota de restitución, si está por encima o por debajo, en el caso de las hidráulicas. Entonces, pero fundamentalmente no tiene mayores problemas, fundamentalmente las hidráulicas, pero sí las térmicas. Las térmicas tienen un grave problema, tanto de vapor como las TG, que ustedes ya hemos visto anteriormente. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos este tema? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, hay varios circuitos, pero este es el más usado, el más, digamos, que tiene más conceptualmente la utilización para evitar esa circulación de energía, porque, digamos, es la circulación de la energía activa. Es una energía activa que lleva medio de esa protección diferencial, ¿no es cierto? Que lo hacemos con esa protección diferencial, que es la conexión batimétrica direccional. Entonces, ¿de qué, digamos, cómo puede hacer? Acuérdense que siempre esos retornos de energía son de carácter simétrico. Entonces, por ejemplo, una de las figuras 29 muy típica es, por ejemplo, tenemos el generador, la fase RST, este generador, el estator, siempre estamos hablando de la parte estatórica, en la cual, como es un relé batimétrico que ya habíamos hablado en la protección anterior, va a constar de unos relés, ¿no es cierto?, amperométricos y los relés, digamos, voltimétricos, en la cual vamos a trabajar simplemente con un circuito monofásico y vamos a tener, ¿no es cierto?, en la bobina amperométrica y voltimétrica, ¿no es cierto?, que van a actuar en la cupla final para que accione este relevador batimétrico. Bueno, ahí está la bobina en la parte superior, que usted ve la indicación. Esta es la bobina voltimétrica y esta es la bobina amperométrica. Cuando yo logro una importante cupla, acciona ese relé batimétrico y, digamos, que acciona el disparo y tiene un cierto tiempo de accionamiento. Entonces, debido a que depende la cantidad o depende del generador, evidentemente, como está constituido el estator, ya lo vamos a ver luego, existe un escalón rápido, ¿no es cierto?, que en la cual tiene como un temporizador, en la cual acciona y corta, por ejemplo, la válvula de combustible de la máquina primaria al cabo de, un ejemplo, de 2 segundos. Es el escalón rápido, y el lento en 10 segundos, ¿sí? En la cual todo depende de la configuración que tenga el estator del generador. ¿Está claro? Por ejemplo, en la figura 30, ¿qué tenemos acá? Tenemos la medición, ¿sí? Mide con los transformadores amperométricos y voltimétricos y envía, ¿no es cierto?, a un accionamiento lento, el disparo, y uno rápido, ¿no es cierto? Evidentemente el rápido, y bueno, si se bloqueó, ¿no es cierto?, la válvula esta de combustible, evidentemente tiene que actuar rápido porque va a producir grandes daños en la turbina. Por ejemplo, en la TG la va a arrastrar y va a producir, ¿no es cierto?, desequilibrios mecánicos, calentamiento en la turbina y puede destrozarla. Eso en cuanto a los dos regímenes, siempre con los relés voltimétricos y amperométricos. Ahora, ¿qué pasa? Pero hay un momento de carga, por ejemplo, cuando la máquina, en este caso el generador, que produce energía eléctrica, se encuentra con una baja carga. Entonces, evidentemente, en la realidad ocurren oscilaciones en la red, en la cual
se producen pequeños retornos de energía. Lógicamente que se tiene en cuenta esto y se coloca en forma paralela un circuito integrador de esos momentos, ¿no es cierto?, en la cual hay retornos de energía que el motor en milésima de segundo, en porciones chicas, trabaja, el generador trabaja como motor. Entonces, ¿qué va haciendo? Va integrando los tiempos y, por ejemplo, un determinado en 15 segundos que tenga un valor de retorno de energía puede producir el disparo del generador y lo saca de la red. ¿Está claro? Eso es lo que hace el integrador en la parte superior. Acá tiene el integrador en una situación que trabaja, ¿no es cierto? Que trabaja cuando, por ejemplo, que se da más el caso cuando es baja carga. Entonces, es importante la oscilación esa de los retornos de energía. Y en cuanto al valor umbral, que la potencia de retorno se va a ajustar aproximadamente un 70%, ¿no es cierto?, de la potencia de accionamiento en vacío de ese generador. ¿Sí? Hay equipos, por ejemplo, que se recondiciona el relevador batimétrico a un 60 o un 80% de el valor, ¿no es cierto?, que lo hace también en, digamos, en la toma de la energía, digamos, del generador, ¿sí? Que puede tomar de la red, ¿no es cierto?, entre el 60 y el 80% y produce el corte, digamos, digamos, el disparo para que la máquina salga de servicio. Entonces, por supuesto que cuando saca fuera de servicio, como vamos a ver la protección diferencial, ¿no es cierto? La protección esta contempla la desconexión del interruptor de máquina y la desexcitación del generador para hacer una parada completa de la máquina. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ¿usted se acuerda de la protección diferencial? ¿La repasamos o seguimos? No, seguimos, sí. Bien, esto quedó claro. Seguimos. Perfecto, quedó bastante claro y me alegro que así pase. Bueno, entonces, eso en cuanto a la protección diferencial, que ¿cuándo usamos la protección diferencial? Le habíamos dicho. Usamos la protección diferencial cuando había, ¿no es cierto?, un cortocircuito entre fases. Bien. Bueno, entonces, ahora, por lo general, vamos a ver paulatinamente otro circuito en la cual, ¿qué pasa? Acá la protección diferencial también se emplea cuando tenemos un alternador y un transformador como una sola unidad, un grupo compacto, que es donde trabaja, evidentemente. ¿Está claro? Entonces nosotros vemos acá, por ejemplo, a ver si entro, ahí está. Nosotros vemos que tienen el alternador, ¿sí? A continuación tenemos el transformador elevador, ustedes saben que se genera en media tensión. Entonces el transformador elevador, para salir a la red, consta, ¿no es cierto?, de un arrollamiento triángulo y en estrella. ¿Está claro? Este es el primario y este es el secundario. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Esta protección diferencial sirve para proteger, ¿no es cierto?, el transformador también. Evidentemente, ante cualquier falla, ¿no es cierto?, de un cortocircuito entre fases. Como ustedes verán, ¿de qué depende esto? Bueno, digamos en el secundario, ¿por qué lleva el secundario en estrella? A la salida del transformador. Para conectar el neutro tierra, así se equilibran las tensiones. Ah, bueno, ¿cómo le va?
Muy bien. No lo había. ¿Cómo están? Sí, entré muy tarde porque terminó muy tarde la otra clase. Disculpen. Pero Ya lo vamos a todo retar al bien. ingeniero Polo. Lo vamos a retar al ingeniero Polo que lo largue antes. Bueno, está bien. No sabía que estaba, pero bueno, está bien. Exactamente, es para los efectos de la protección, ¿está bien? Siempre, claro, siempre es triángulo estrella, ¿no es cierto? Estamos hablando del transformador, ¿no es cierto?, que está en bloque. ¿Está claro? Triángulo para el Entonces, tercer armónico. El triángulo era para el tercer armónico. Y claro, y la tercera, claro, y el primario, porque ustedes saben que en el generador se produce, y es muy importante, la tercera armónica, evidentemente por el circuito magnético y todo lo que ustedes saben, evidentemente es el primario que está en triángulo, es alta impedancia para la tercera y digamos que son la más perjudicial, ¿no es cierto? Armónicos de la sinusoide de fundamentales, digamos, de la composición. Entonces, acá también usamos un relevador diferencial, en la cual, ¿qué usamos? Evidentemente usamos los transformadores que pueden estar calibrados para una mejor control, para que no haya una falla intempestiva, ¿no es cierto? Tomamos una muestra, ¿no es cierto?, de la salida del transformador hacia la red. Este es el interruptor de línea que sale de la línea. Entonces tomamos una muestra de 3 transformadores, las 3 fases, por supuesto, que puede ocurrir, de los transformadores de corriente, y se lo envía al relevador diferencial. Eso a la salida del transformador. Y a la entrada del alternador, acá abajo, ¿no es cierto?, también tenemos nosotros ¿qué pachoca? Déjelo, ya desaparece. Bueno, entonces acá tenemos los 3 transformadores que lo mandamos al relé diferencial. ¿Está claro eso, no es cierto? Bueno, o sea, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasó? Digamos, la corriente, digamos, de la parte inferior de entrada del alternador, que va al relevador diferencial, con la muestra, ¿no es cierto?, de los transformadores de corrientes, uno por fase, ¿yo la puedo comparar? No, directamente no, con la relación. ¿No? Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto desfasa un transformador de primario a secundario? O sea que no van a estar en fase con, digamos, con las corrientes, ¿no es cierto?, del transformador de corriente, del alternador acá abajo. Esto no va a estar en fase con los 3. Entonces, ¿qué tengo que poner? Un transformador de intensidad. ¿Por qué? De intermedio, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cuánto desfase un transformador de primario a secundario? 90 grados. Sí, depende si es de ion, depende de... Claro, bueno, pero exactamente, fundamentalmente el DIOS es lo que más, digamos, lo más utilizado. Pero hay un desfasaje, que quiero decir que si yo traigo las dos y lo presento en el relevador diferencial, no ocurre nada. Razón por la cual tenemos que buscar un transformador de intensidad que vuelva a producir el desfasaje que produjo el transformador de potencia, ¿sí?, para poder compararlo. Entonces, si hay un cortocircuito, tanto en el transformador de potencia, digamos así, como en el alternador, evidentemente lo incluyo, en este caso el alternador, como vimos en el caso anterior que era solamente el alternador, entonces lo comparo y lo envío como referencia al relevador diferencial. Si hay una diferencia de corriente, entonces ¿qué hago? Cierro el circuito, acá, ¿no es cierto?, se cierra este circuito, y ¿qué pasa? Desengancho el interruptor de línea y desengancho el disparador, ¿no es cierto?, de la desexcitación del rotor. ¿Está claro? Perfecto. Acá y acá. ¿Está bien? Y de esa forma, ¿qué hago? Que en la mayoría de los casos, son las que producen, ¿no es cierto?,
digamos, está ligado el alternador, generador, con el transformador. Evidentemente, porque generalmente se eleva para llevar la energía a lugares distantes. ¿Está claro? Entonces, deja de ser cero y produce, ¿no es cierto? ¿Está claro entonces lo que es? Con eso terminamos, digamos, los dos ejemplos claros. ¿Hay alguna duda, Cristian? Se quedó en próximo. Bueno, no hay ningún... ¿Seguimos entonces? Está frisado. Está frisado. Bueno, está claro entonces, la protección indica eso en el montaje, entonces nosotros cubrimos y lo metemos al transformador también dentro del paquete y evitamos que haya una pérdida, digamos, una falla entre fases. Bueno, vamos a otra, si no hay ningún problema, seguimos adelante, no sé si fui muy rápido. No, está perfecto. Bueno, Está bien, está bien. es bastante claro el circuito y bastante simple. La protección contra cortocircuito, vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, entre espiras de una misma fase. Entonces, cuando hay un cortocircuito entre espiras, ¿no es cierto?, que de la misma fase, pregunta, ¿la protección diferencial me sirve? Sí, eso estaba pensando yo, porque supongo va a cambiar la Pregunto. relación. ¿No es cierto? O sea, al cambiar la relación se me desequilibra. Pero no tengo ninguna diferencia entre la corriente que mido en aguas abajo del generador y aguas arriba. Claro. O sea que claro, si yo me valgo de la protección diferencial, a ver si entendemos, porque es muy simple, pero bueno. Claro, pero está bien, eso es lo que importa, eso es lo que me quiero lograr. Digamos que si hay un cortocircuito entre espiras consecutivas de la misma fase, la protección diferencial ni se entera. Ni se entera porque yo no tengo una muestra en una entrada ni una salida como tenía en el circuito anterior, que era en la entrada del generador y la salida del transformador. Yo estoy, digamos, chequeando, constatando, verificando que las corrientes sean las mismas, ¿no es cierto? Por supuesto que tienen que ser transformadores calibrados para que no haya ninguna acción intempestiva de un cortocircuito exterior del generador y pueda modificar y sacarme de servicio cuando no hay ninguna falla entre fases, en este caso en la protección diferencial, razón por la cual no me sirve. Entonces tengo que buscar otro efecto, otro control, otro sistema. ¿Para qué? Para detectar, ¿no es cierto?, el cortocircuito en espiras consecutivas de la misma fase, la cual produce un calentamiento excesivo, se carboniza el aislante, ¿no es cierto? En este caso, estamos hablando siempre de las fallas más comunes que son el arrollamiento estatórico del generador. Entonces, ¿qué pasa? Esa carbonización bastante lenta se produce y genera un cortocircuito entre fases. ¿Está claro? O a tierra, directamente, que lo que habíamos visto cuando ocurría y le poníamos la resistencia para evitar las sobretensiones, cuando vimos la descarga, ¿no es cierto?, o los cortocircuitos a tierra, en el arrollamiento estatórico. Entonces, como esto puede ser muy serio y daña también, y es una falla muy común a pesar de las protecciones que han sido, digamos, se han mejorado bastante, nosotros tenemos que buscar otro tipo para detectar esta falla y proteger al alternador de futuras reparaciones costosas. Son futuras reparaciones costosas que en definitiva son las que producen, digamos, un deterioro y un costo. Bueno, entonces vamos a ver que hay dos tipos de conexiones, de situaciones, de sistemas para proteger, ¿no es cierto?, estos tipos de cortocircuito de espiras
consecutivas de la misma fase. Tenemos los relevos voltimétricos y los relevos amperométricos. ¿Está claro? Como para que quedamos en claro. Vamos a ver ahora, si me van siguiendo, los relevos voltimétricos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en un alternador, ¿no es cierto?, generalmente está montado en estrella, como ustedes ven acá, en la figura 33. Entonces, ¿qué pasa? En condiciones normales nosotros tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3 con un módulo de tensión, de ahí porque tenemos que trabajar con la tensión, en la cual está en equilibrio, ¿no es cierto? Hay un equilibrio de tensiones. Entonces, por un lado, pero cuando ocurre ese cortocircuito, y estamos en esta configuración en estrella, que es muy importante tener en cuenta, ¿qué pasa? Se produce ese cortocircuito, afecta, ¿no es cierto?, la componente de uno de estos tres elementos que se ve afectada, ¿no es cierto?, en la tensión. ¿Está claro? Entonces, en la figura 33 nosotros tenemos el servicio normal, ¿no es cierto?, una conexión montado en estrella, y la otra, que cuando se produce, ¿no es cierto?, un contacto entre espiras de la misma fase. Entonces ustedes ven cómo queda la configuración cuando hay un cortocircuito de esta magnitud, y la componente de la fase 2 sería la fase 1, la fase 2 hacia el otro lado, ¿está claro?, que es una tensión resultante, ¿no es cierto?, que es la que nosotros tenemos que, digamos, detectar cuando se produce un tipo de falla y actuar en consecuencia. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo queda cuando hay un contacto entre espiras? Me queda la fase 1, la fase 2 invertida y la fase 3. Se elimina la fase 2 por, digamos, el contacto de cortocircuito entre fases. Perdón, de la misma fase, disculpen. Bueno, entonces precisamente ese descenso de tensión yo tengo que hacerlo valer, ¿no es cierto? Y voy a buscar una conexión en la cual yo pueda detectar esto, ¿no es cierto? Que yo pueda detectar por ejemplo, un circuito muy típico, ¿no es cierto?, es la figura 34, en la cual hay un transformador S, que se conecta. Ustedes verán, por supuesto, siempre estamos viendo que la configuración tiene que ser en estrella, ¿no es cierto?, el estator. Entonces, tenemos el estator, ¿sí?, y en la cual vamos a conectar un transformador, ¿no es cierto?, que es igualmente primario en estrella, en la cual, ¿qué parece? Ese va a transferir, ¿no es cierto?, a un secundario. ¿Me siguen? Que es el secundario, ¿qué es lo que es? Es un... Están en serie, y entonces cuando tenemos... Claro, es un triángulo abierto. Claro. ¿Está claro? Es un triángulo abierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago la suma geométrica, en condiciones normales, digamos, la suma geométrica, ¿no es cierto?, es cero. Está en equilibrio. ¿Por qué? Porque es un circuito en estrella. Pero cuando hay un cortocircuito entre espiras, evidentemente, la suma geométrica, si me permiten, de las tres tensiones, ya no va a ser nula, sino que va a haber una resultante. Entonces, de esa resultante, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Teniendo un arrollamiento en triángulo abierto del transformador, esa adición transmite, ¿no es cierto?, una tensión de fase y se manifiesta, ¿no es cierto?, en esa tensión residual. Acá va a haber una tensión residual. Esta resistencia yo regulo y es para modificar o controlar, ¿no es cierto?, ¿Qué nivel de tensión el que me hace? Claro, ajusto, digamos, ¿no es cierto?, ajusto al valor de la tensión residual. ¿Para qué? Y para hacer disparar acá la niña bonita, que es el relevador de contacto, es relevado de contacto con la espira. ¿Está claro?
Entonces, al haber un cortocircuito de espiras consecutivas de la misma fase, va a haber una tensión resultante, ¿sí? O una tensión residual, como quieran. Y eso va a alimentar el relevador. Y bueno, para evitar, por ejemplo, que siempre, y lamentablemente tenemos una componente, ¿no es cierto?, en la tercera armónica y todos los múltiplos de 3, entonces, para que no haya, digamos, un disparo intempestivo, cuando no haya un cortocircuito, digamos, en la misma fase de espiras contiguas, se usa un filtro pasa abajo, ¿está claro? Que tiene alta impedancia para las frecuencias altas, digamos, en este caso la tercera armónica. Entonces, este es el filtro para evitar, digamos, porque siempre es muy difícil, siempre hay componentes, ¿no es cierto?, de tercer orden, y con ese filtro nosotros lo aseguramos. Con ese filtro nosotros nos aseguramos para evitar que las armónicas superiores de una cierta magnitud, fundamentalmente la tercera, ¿no es cierto?, no produzcan desenganche falso, digamos, cuando no ocurre ninguna cosa. Bien, hay otros tipos de relevos, porque es muy importante ver la configuración del sistema, digamos, del estator del generador, que a eso apuntamos porque es una de las fallas más frecuentes. Entonces, tenemos que evitar y tenemos que ver cómo son las características constructivas de los distintos generadores que existen en el mercado, ¿no es cierto? Hay una variedad en la cual tenemos que prestar atención y ajustar nosotros esas protecciones de acuerdo a la configuración de, digamos, las características que tenga el bobinado estatórico del generador. Por ejemplo, en el caso de turbogeneradores de potencias generalmente altas, normalmente se fabrican una espira, escúchenme bien, una espira por fase por ranura. ¿Sí? Se ubican una espira por fase y por ranura. Entonces, ¿qué pasa? En esta falla, si debe haber una falla entre espiras, ¿qué pasa? Va a haber, ¿no es cierto?, va a dar lugar a un doble contacto a tierra, ¿no es cierto?, que en la cual, o caso contrario, como es una sola espira por fase y por ranura, puede haber un grave daño en las cabezas de bobina. Se ubican en la cabeza de bobina, digamos. Bueno, eso es muy importante, por los calentamientos, por las sobretensiones que tenga y la de sufre. Bien, eso en cuanto a los turbogeneradores. Los hidrogeneradores, o sea, los generadores que trabajan con las centrales hidráulicas, ¿sí?, tienen unas construcciones en la cual tiene una misma fase en la misma ranura. ¿Está claro? En este caso, las construcciones o la configuración, ¿no es cierto?, con el espiro de una misma fase en la misma ranura. Entonces puede haber una falla entre espiras. Todo esto es muy importante y se tiene que dar una importancia de acuerdo a esa configuración. Bien, ahora, salvado esto, cada configuración, hay más configuraciones, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ir buscando digamos, el circuito, la conexión y la detección, ¿no es cierto?, de esta falla. Por ejemplo, si hay un generador, estamos bien hasta acá, ¿no? ¿Está bien? Estamos bien. Si hay un generador de una bobina por fase, acuérdense, si el generador tiene una bobina por fase, entonces la protección con este tema, entre espiras, se logra mediante una conexión de la 35, en la cual yo tengo la configuración esta, y está por supuesto siempre en estrella, y coloco ¿qué? Un transformador, ¿no es cierto?, voltimétrico, ¿sí? Acá. Sí. Con un secundario, evidentemente con un triángulo abierto.
¿no es cierto? Si hay un desequilibrio en alguna de las fases, evidentemente la fase dañada va a tener un valor inverso y va a haber un valor distinto, voy a tener una tensión residual, se va a detectar, ¿no es cierto?, en el secundario del triángulo abierto y va a actuar, digamos, ¿no es cierto?, con un relevador voltimétrico previamente, que también todos están munidos, ¿no es cierto?, de un filtro pasa abajo y va, digamos, a cerrar el contacto, normal abierto, ¿no es cierto?, para cerrar el contacto y abrir el interruptor de máquina y sacar fuera de la red, desvincularlo de la red, ¿no es cierto?, al alternador. Bueno, eso es lo que produce en este caso. Y así sucesivamente, que puede haber muchos casos más, pero estos son los más representativos. Por ejemplo, hay otro medio, por ejemplo, otro sistema, digamos, mide el desequilibrio, ¿no es cierto?, siempre la tensión siempre con el mismo conexionado, y se produce una variedad de cosas. Por ejemplo, para ir más rápido, digamos, en la figura 36, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá, ¿no es cierto?, en la cual se logra que vamos a corregir esta protección, ¿no es cierto?, con los neutros partidos, porque tenemos bobinas parciales por fase. ¿Está bien? La fase R, tenemos bobinas parciales, la fase R, S y la T, tenemos bobinas parciales. Entonces la falla en 3 pilas se puede detectar mediante ¿qué? El desequilibrio, ¿no es cierto?, de esas bobinas parciales. Por esa razón configuramos, ¿sí?, los neutros partidos. Pero en este caso vamos a usar un relé de sobreintensidad. ¿Está claro? Entonces la fase R va a tener, ¿no es cierto?, esta porción, ¿no es cierto?, con una porción de la fase R, la fase S y la fase T, en la cual van a estar unidos los neutros. Son neutros partidos, digamos. Entonces, tenemos los neutros partidos acá y la segunda porción, digamos, de las bobinas parciales unidas entre sí, y logramos, digamos, juntar los neutros partidos en un solo, ¿no es cierto?, en una sola conexión, que en definitiva es lo mismo. Hay configuraciones mucho más complicadas que pueden tener más bobinas parciales, pero si lo conectamos nosotros con esta protección, la medición de la corriente entre estos neutros tiene que ser el equilibrio. En condiciones normales, si hay un equilibrio, ¿no es cierto?, no existe una corriente circulante porque están todos equilibrados, ¿no? Puede ser 4, 6, 8 o la cantidad, depende de la configuración de las bobinas parciales por fase, pero acá no tenemos un voltimétrico, sino tenemos un amperométrico. Entonces, si hay un desequilibrio, actúa, ¿no es cierto?, aquel relé, ¿no es cierto?, y abre el circuito, o sea, cierra el circuito y saca el generador fuera de servicio. ¿Está claro? Pero con la corriente, ¿sí? ¿Qué es lo que es el relé? Un relé, como dice Y con I, es un relé de sobreintensidad. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Bien. Bueno, ¿cuándo es el valor de esa corriente? O sea, cuando hay un corriente de cortocircuito entre 0,25 y 130 de la corriente nominal, ¿no es cierto?, es el ajuste que debemos ajustar nosotros, ¿no es cierto?, para determinar un ajuste típico nomás de esta configuración. ¿Está bien? Un valor típico, todo depende de la configuración, es entre 0,25, ¿no es cierto?, y
digamos, entre 25 y el 30% de la corriente nominal del generador va a actuar tanto el voltimétrico que vimos primeramente como el amperométrico. Bien, ahora hay, digamos, otra configuración, ¿no es cierto?, que acá tiene un juego, y acá sí se usa porque ya hay una fase partida, se representa o se presenta una protección diferencial transversal. ¿Está claro? Digamos, no quiero complicarle la vida, pero que acá se compara el valor de la corriente de los componentes parciales. ¿Está bien? En la fase R, bueno, para no complicar, son los dos componentes de las bobinas parciales, de los bobinados parciales, y este dispositivo cuenta con una bobina de retención para el caso de fallas exteriores. ¿Está claro? Entonces, acá tenemos una porción de la fase R, ¿no es cierto?, con una porción similar, ¿sí?, de la fase S y de la fase T. ¿Está claro? Que eso va a tierra. Digamos que es una protección diferencial transversal, ¿no es cierto?, que une los neutros por un lado, una porción, y la otra porción con RST, en la cual yo voy a tomar una muestra, ¿sí?, de estos son, digamos, transformadores de intensidad, ¿sí?, que a la salida voy a usar un dispositivo de una bobina de retención que en condiciones de, digamos, en condiciones de equilibrio, acá a la salida, en este secundario de los dos arrollamientos, dos bobinas tipo transformador, ¿qué voy a lograr? Que a la salida, ¿no es cierto?, digamos, positivo arriba, negativo abajo, con un sistema de un puente de diodo, voy a alimentar, digamos, este elemento D, que es el disparador. ¿Está claro? Que cuando está equilibrado, evidentemente no tengo una componente, o las componentes de las corrientes, ¿no es cierto?, son iguales y no hay energización, digamos, en el relé de corriente, de sobreintensidad. Si hay un cortocircuito, evidentemente, digamos, entre pilas, produce, ¿no es cierto?, aparece una corriente residual en D y actúa la protección. ¿Está claro? Esta es la protección diferencial, que es la más completa, dado que esta corriente de falla puede elevar y producir y proteger, perdón, cortocircuitos, digamos, exteriores, para que no haya falla intempestiva. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Quedó claro. Bueno, eso en cuanto a los arrollamientos, pero los relevos voltimétricos. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a empezar. Ahora, seguimos, porque habíamos dos formas, para que no nos perdamos en toda esta calificación. Tenemos dos formas de detectar o proteger los cortocircuitos, ¿no es cierto?, de pilas consecutivas en la misma fase. Hago una orientación. Relevos voltimétricos y relevos amperométricos. Bien, ya lo vimos, todas las variedades posibles, la más simple, la más utilizada de los relevos voltimétricos. Los relevos amperométricos, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuándo se usan? Se usan cuando el arrollamiento estatórico, ¿no es cierto?, del alternador está conectado en triángulo, que hay configuraciones de ese tipo. Esa protección entre pilas, ¿no es cierto?, bueno, es más rápida y más sencilla que la de la voltimétrica, en la cual esos cortocircuitos, ¿qué hacen? Originan circulación de corriente en el triángulo, que es posible descubrir
¿no es cierto? Como habíamos visto anteriormente, colocar transformadores de intensidad, ¿no es cierto? Con los conductores en paralelo. Entonces produce una salida, una componente que alcanza cierto valor para que se pueda, digamos, interrumpir el circuito del alternador, y bueno, de alguna manera cumplir con este tipo de protección. Entonces, la protección contra el contacto entre espiras consta de el transformador, como habíamos dicho, el arrollamiento estatórico, esto está en triángulo, ¿sí? Esto está en triángulo, y el control, digamos, ¿qué usa? ¿Cómo detecto yo? Y bueno, lo detecto con un arrollamiento, ¿de qué tipo? Con un triángulo, en la cual es posible, en el triángulo aparece cuando hay un contacto en el secundario y tengo un relevo amperométrico. ¿Está claro? Si hay un desequilibrio, si hay un contacto entre espiras, evidentemente produce una componente y actúa el relevo amperométrico y desenergiza, aunque no está acá en el dibujo, para no, como ya lo hemos visto, desengancha, ¿no es cierto?, el relé de máquina. ¿Está claro? Eso es, digamos, cuando usamos un relevo, ¿no es cierto?, un relevo amperométrico en una configuración distinta que es el arrollamiento estatórico en triángulo. Bueno, por ejemplo, hay una cantidad, bueno, acá en el apunte se ha colocado lo que más se usa, lo que más hay como disponibilidad, ¿no es cierto? Porque también está el caso, podemos agregar, el caso de unos alternadores justos que están en paralelo, digamos, que se cubren de esta protección entre espiras, ¿no es cierto?, que están accionadas por una turbina y son dos alternadores, en la cual siempre están conectados en paralelo, y los puntos neutros se unen mediante un conductor que es el de la figura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos dos alternadores, en este caso volvemos a la configuración, esto es un modelo junto, ¿sí?, en la cual tenemos un arrollamiento de un alternador en estrella, ¿sí?, y tenemos el otro arrollamiento también en estrella, y los neutros están unidos. Entonces, evidentemente, como trabajan en conjunto, con una sola fuerza o una máquina primaria, evidentemente este tipo de configuración hace que, al estar los neutros unidos, si hay un punto de contacto entre espiras, ¿no es cierto?, de la misma fase, que señala, digamos, una componente, ¿no es cierto?, en el neutro. ¿Está claro? Entonces, si hay circulación, digamos. Hay una recirculación, claro, al cambiar, si está todo perfecto, está, los dos entregan, digamos, claro, entonces, claro, no entrega nada, entonces ese bobinado, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Al pasar por los neutros tenemos un transformador TI, un transformador de corriente, que, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Alimenta, ¿no es cierto?, ese transformador de intensidad, lleva la desconexión de generador en caso de un cortocircuito entre fases. ¿Está claro? Sí, sí, entre las espiras internas. Perfecto. Eso es las configuraciones que hemos visto. Digamos, hay dos, voltimétrico y amperométrica, en cuanto a las fallas más fundamentales que hay en un arrollamiento estatórico. ¿Sí? Bueno, hasta acá llego porque el otro no me va a quedar tiempo y es más largo el tema, la puesta a tierra del estator. Ingeniero. Bueno, no sé si el ingeniero está llegando o no está llegando. Está ahí conectado, pero no. Está conectado. Bueno, hasta acá estoy. A ver, ¿hay alguna duda hasta acá? Explico nuevo. Está todo claro. No, está perfecto.
agregué algunas cosas más, pero bueno, es lo que en síntesis tiene. Cristian, ¿le está escuchando? Sí, ingeniero. Bueno, ¿hay alguna duda? No, ninguna duda. No se me La única duda que tengo es que tengo que ver lo que se dio la semana pasada y esta clase más bien. Y bueno, saber bien de qué páginas, qué cosas se dieron. Si me puede resumir rápidamente, sería bueno. Bueno, me vuelvo entonces, A ver. ya que lo tengo acá, a ver si... No, usted no... Ah, la clase que... Claro, cierto que es... Bueno, nosotros empezamos... ¿Cuánto hace? ¿2 clases que no viene usted? A ver, no me acuerdo. Una clase. La semana pasada estuvimos con el examen y ahora. Déjeme ver. A ver, creo que hasta acá era. Bueno, lo que nosotros empezamos a ver, usted, 2 clases empezamos a ver la protección puesta a tierra y los generadores, ¿eh? Ah, bueno. No, perdón. 141 era, me parece, la primera que vimos. No me acuerdo. A ver, 141, no me acuerdo dónde empezó. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a buscar. Ya que estamos acá, me pregunto. 141, sí, está bien. Yo lo que empezamos, la protección de los alternadores, empezamos, ¿no es cierto?, con la protección de los alternadores, ¿no es cierto?, que... Un código, sí. No sé. Un segundito, a ver cuál les paso. Las que sirvan para el parcial. Es por si en el parcial sale. Si tengo, como le pregunté la clase pasada, si me da un error 59, ¿la dejo? ¿La vuelvo a poner o no? Entonces... Sí. Pregunta de parcial esa. Claro, por eso. Bueno, déjenme que lo busque porque lo que tengo no son mías. A ver. Había pegado un escritorio que estaba bueno. Código, sí. Acá lo encontré. Documento. Ahí está, fíjense. Ahí deberían tenerla ya. Ahí está, ahí llega. ¿Bien? Sí. Okay, ojo. Sí, es una página. Es una página. Esas son las principales, ¿no es cierto?, que hemos visto. Como les decía la vez pasada, en los manuales de la protección, puntualmente yo lo uso mucho como referencia al manual de la protección Siemens de generadores, que están muy bien desarrolladas, cómo es la función, cómo es el esquema de medición para esa función, ¿sí? Y aclara mucho físicamente cuál es, como les decía la vez pasada, cuál es el objeto, o sea, cuál es el objetivo, qué es lo que quiero proteger, y cuando actúa una de esas funciones de protección, qué es lo que me está diciendo y qué está pasando dentro de la máquina, ¿no? Bien. Bueno. No hay ninguna duda. No. Bueno, perfecto. Estamos como para tomar un parcial sorpresa, entonces ahora. Si no hay duda,
quiere decir que está todo sumamente claro, ¿no? Ninguno se anima a decirlo. Algo Ninguno. recordamos. Claro. Nos estamos Bueno. preparando para la semana que viene, en realidad. ¿Qué hay la semana que viene? El parcial, sistema de potencia y Tenemos martes, sistema de potencia y... Bueno, ahí estoy compartiendo, ¿se ve? ahí está, ciclo del agua. Sí. Bueno, vamos a empezar con... Después para preguntarle a Gabriel si era el martes parcial de sistema de potencia, Sí, porque nos pusieron... o el lunes, digamos. No, el lunes tengo que hacer la presentación del problema que nos planteó. Ah, bueno. Bueno, vamos a empezar con a ver algunos conceptos de lo que son sistemas centrales hidráulicas. Bien, todo arranca, ¿no es cierto?, con el ciclo del agua. Obviamente que no nos vamos a poner a explicar el ciclo del agua. Los que tienen hijos le pueden preguntar, si no recuerdan algo, a sus hijos, y los que no, bueno, buscar. Pero el ciclo del agua, ¿no es cierto?, como de acuerdo a la humedad, ¿no es cierto?, las distintas geografías y los vientos, hay precipitaciones, bueno, cómo estas precipitaciones forman lo que es la nubosidad, bueno, y demás. Esto da origen a el aprovechamiento del recurso hídrico para generación de energía eléctrica. De esta forma surgen las centrales hidráulicas. En las centrales hidráulicas vamos a ver que hay distintas clasificaciones para distintos tipos de aprovechamientos, ¿bien? Y distintos tamaños. Entonces, dentro de las clasificaciones podemos distinguir lo que son usos de embalses, generación de energía según el tamaño. Todo esto forma parte de la clasificación, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de centrales. Generación hidráulica según el tipo de aprovechamiento. En lo que son usos de embalses, ¿sí? Cuando uno piensa en una central hidráulica, ¿cuál es el objetivo primordial de una central hidráulica? A ver, si alguno sabe. ¿Es generar energía? No, es O sea, ¿es almacenarla. generar energía eléctrica? Es almacenarla en forma de energía potencial. Sí. Sí, depende del caso. Claro. Depende del caso. Pero yo me refiero, o sea, a la función. ¿Cuál es el objeto de construir una central hidráulica? No, almacenar agua, tener agua, disponibilidad de agua, digamos. Claro, o sea, porque las primeras utilizaciones, o las más importantes de las centrales hidráulicas, son generar, ¿no es cierto?, pueden ser las que son del tipo, ya vamos a ver, de embalse, generar contención, ¿no es cierto?, de volúmenes importantes de agua para sistemas de riego, ¿bien? Tiene distintos usos, ¿sí? Lo que es riego, turismo, ¿no es cierto? Y uno de esos puntos, que no es el primordial, no es el objetivo principal, es la generación de energía eléctrica. ¿Correcto? Entonces, como acá lo dice, el uso de los embalses puede ser para generar energía eléctrica. Acá yo lo he puesto primero porque es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Riego, control de crecidas. Bueno, ese punto, control de crecidas, sí es uno de los objetivos principales de las centrales, o sea, más que todo de los tipos que tienen embalse. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la hidraulicidad o de acuerdo a los periodos, ¿no es cierto?, de lluvias,
podemos tener en ciertos periodos grandes volúmenes, ¿no es cierto?, de precipitaciones, y si yo no tengo una contención, podemos generar grandes problemas a localidades más donde los crecimientos, las crecientes de estos ríos arrastren, ¿no es cierto?, o generen inconvenientes de inundaciones. Entonces, yo generando un dique, ¿sí?, voy a generar una contención y un reservorio de esas precipitaciones, y voy a trabajar en las distintas, o sea, ¿cuál es el problema de esto? A ver, si yo tengo la utilización de un dique, todos los diques tienen lo que se llama una franja de atenuación de crecidas, que es lo que se llama la FAC, ¿sí?, que son niveles donde yo tengo como un margen de seguridad a la cota máxima para justamente poder tener energía almacenada, pero contener las precipitaciones o las crecientes de los afluentes de esos diques, ¿sí? A ver, nosotros manejamos en lo que es en Córdoba el Pistarini. ¿Cuál es el Pistarini? A ver si lo conocen por el nombre, el embalse Pistarini. Pistarini. Son todos de Córdoba, muchachos. El Pistarini. Pistarini. A ver, Google, ¿cuál es el Pistarini? ¿El de Río Ceballos? No, el río Ceballos, el de Río Ceballos es la Quebrada. La Quebrada es el Pero pensé que el embalse tenía nombre. embalse Ministro Pistarini en... ¿Dónde está? ¿Dónde Villa está? Rumipal, Villa del Dique, usina nuclear embalse. ¿Cuál es ese? Río Tercero. Embalse. 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 Ese es el Pistarini. Ese es el dique más grande que, o sea, el lago, ¿no es cierto?, con la presa, el lago es el que mayor superficie y volumen tiene. Bien, entonces una contención de agua, no recuerdo el volumen que tiene en este momento, pero es muy grande. Es una contención de agua muy importante. ¿Y qué es muy importante también? La contención de todos los afluentes que tiene. Bien, hace un par de años, creo que esto fue por allá por 2014, creo que 2015, hubo una época, ¿no es cierto?, de crecientes importantes, y los crecimientos de todos estos afluentes generaron un caudal muy importante de aguas abajo, que fue la inundación del río, con el río Talamuchita en Villa María. Bien, entonces este manejo de los embalses cada vez se torna mucho más importante. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar la capacidad de los embalses para evitar este tipo de desastres, ¿no? Entonces es todo un estudio permanente que hay que ir haciendo, a ver, viendo qué evolución o qué pronósticos tengo de crecidas, con qué volúmenes de erogación yo puedo ir trabajando. ¿Por qué? Porque ahí las centrales, estamos hablando de otro aspecto, ¿no es cierto?, de las centrales que ustedes como ingenieros, como futuros ingenieros pueden llegar a trabajar en centrales hidráulicas, tienen que conocerlo. No es solamente el objetivo de generación eléctrica, ese es el que a nosotros más nos importa. Pero desde otro punto de vista, yo con una central hidráulica puedo manejar la erogación, ¿sí? Primero la erogación de lo que se llaman módulos de seguridad. Bien, ustedes verán, cuando pasan por la presa del dique San Roque, cuando pasan por la presa de La Viña, cuando pasan por la presa de Embalse, no ven la cola de novia o molinos, no ven la cola de novia todo el año. ¿Sí o no?
Claro, claro, no. ¿O no ven que el agua está pasando por los vertederos fijos o por las compuertas, de acuerdo al caso que sea? ¿Bien? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. No se ve, no se ve. Pero aguas abajo, ¿hay ríos que siguen con módulo, o sea, con caudal? Sí. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? El caudal ecológico. Caudal mínimo y Exactamente, ecológico. caudal mínimo y ecológico. Caudal ecológico. ¿Bien? ¿Y esos caudales por dónde pasan? Si no está por válvula, la colenovia, válvula tipo Howell, o sea, el chorro hueco, y no está Vertedero. pasando por el vertedero. Mira, puede ser por generación o alguna válvula especial. Por las máquinas. Por las máquinas. ¿Sí? Entonces, las máquinas están generando ese caudal mínimo, ¿sí?, para el río, y están generando a su vez energía eléctrica. Pero esa mantención de la disponibilidad de las máquinas, el mantenimiento que hay que hacerle y demás, para mantener el caudal ecológico. ¿Ah? Entonces, eso es muy importante y es una función de manejar el recurso hídrico con la central, con la cantidad de máquinas, con la central. Eso es muy importante. ¿Bien? Y se maneja también el punto este que dice control de crecidas. ¿Por qué? Porque yo estoy manejando la FAC, lo que decíamos, la franja de atenuación de crecidas, y la erogación. Entonces, si vemos que los pronósticos nos dan, de acuerdo a la creciente de los distintos aportes, ¿cierto?, a ese embalse, ese dique, vamos a manejar la erogación. Pero yo la voy manejando la erogación. ¿Sí? La voy manejando, empiezo a erogar más para tener más capacidad de embalse, pero lo que yo estoy erogando es una erogación controlada, ¿sí?, que no me va a perjudicar aguas abajo, no voy a tener crecientes o problemas de inundación aguas abajo. ¿Por qué? Porque yo la voy manejando. En cambio, si yo no he hecho eso, el dique llega un momento que se satura. O sea que llega a su cota de diseño, y en la mayoría tenemos vertederos fijos. ¿Qué es un vertedero fijo? Por donde pasa el agua, siempre, digamos, en caso de que supere cierto valor. Claro, tiene un nivel de vertedero donde supera ese coste y el agua pasa. Entonces, una vez que yo llegué a ese punto, si sigo teniendo crecidas, el volumen o el caudal de esos módulos, se llama, va a pasar derecho. Es como si no tuviera embalse. El embudo cumple esa función. El embudo cumple esa función. Pero a ver, si yo hice un mal manejo del recurso, que esto no lo hacen las centrales, lo hace el ente, que es LAPRI, pero utilizan las centrales para ir manejando esos módulos. A ver, si empieza a llover, esperemos que este año llueva, que viene complicada, man. Si empieza a llover en enero y decimos, en noviembre. En enero tenemos el agua a 5 centímetros del vertedero. ¿Sí? Y estamos viendo que va a entrar un módulo de creciente del río de San Antonio, los principales afluentes, donde va a superar ese 5 centímetros. Entonces el agua va a empezar a pasar directamente. Todas las crecientes hacia adelante no las voy a poder manejar. Van a pasar de largo el caudal del río como vienen, porque no tengo capacidad de embalse. ¿Está claro? Sí, sí. Por eso es muy importante manejar, y ustedes cuando ven la cola de novia, es eso, están manejando, así, che, ¿por qué toda la gente sin criterio o por ahí conocimiento de esto, ¿sí? ¿Por qué estamos tirando agua si sabemos que vamos a tener un año seco?
y porque tengo que manejar justamente para eso. Si se están pronosticando crecientes grandes, las tengo que controlar, si no pasan y pueden hacer un desastre hacia abajo. Sí, ¿Está claro? pasaba en Río Ceballos, Sí. por eso me acordaba de eso. Es el ceballo complicado, porque la verdad que siempre, sí, es una sierra chica, tiene justamente ese problema. Hoy pasé por el dique La Quebra y la verdad que está cerca del vertedero. Para esta época del año, bueno, ustedes por ahí conocen más que yo en ese lugar, pero está con un nivel apreciable. Hace mucho que yo no voy por ese lado, así que siempre voy reservado, pero nunca hasta el dique, digo. Y ese tiene un vertedero fijo, tiene vertedero fijo también. Claro. Cuando ¿Bien? fue Entonces, ese... no habían evacuado. Claro, exactamente, no tenía capacidad. Ese es un ejemplo del que estás dando. No tenía capacidad, entonces todo lo que entró pasó de largo, porque no tuvo capacidad o tuvo una capacidad muy, muy chica. Sí, sí. Bien. Bueno. Y también otros fines, ¿no es cierto?, de turismo o usos múltiples. Y uno de estos factores, uno de estos usos es la generación de energía. Pero fíjense, a ver, la generación de energía de la central Fitzsimons, que es la que está a pie de presa en embalse, en el Pistarini, la importancia tiene 3 máquinas de 3.5 megas cada una. Es una potencia que para la zona no deja de ser importante, pero si no están 10 megas ahí, bueno, la verdad que... Pero si no estuviera, por el tema del manejo del agua, sí, se torna muy importante. Bien, entonces, ese le da otro valor agregado a este tipo de centrales. Bien, bueno. La clasificación para lo que es generación hidráulica, según el tamaño, se definen, ¿no es cierto?, en centrales grandes, pequeñas o microcentrales, o pequeños aprovechamientos también. Donde tenemos centrales grandes mayores a 100 megas, centrales pequeñas entre 100 kilowatts y 100 megas, y microcentrales menores a 100 kilowatts. Bien. Y después tenemos de acuerdo al uso, al tipo de aprovechamiento, donde son centrales de pasada, de embalse o de bombeo. ¿Qué diferencia tenemos entre una central de embalse y una central de pasada? El agua no se embalsa en la de pasada, digamos. Claro, O el embalse es muy pequeño, el salto es muy pequeño, digamos, entonces el agua pasa. Exactamente, a lo que comúnmente llamadas centrales regularizadas o no regularizadas. Bien, donde tenemos un embalse, donde vamos a generar un reservorio de agua, y las otras donde están o sobre el lecho del río con alguna derivación, ya vamos a ver los canales de derivación además, donde toma y restituye, ¿no es cierto?, al mismo lecho prácticamente, no es tan directo, pero prácticamente porque, bueno, de eso depende, para la generación de energía tenemos que tener salto. Está claro, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Entonces, se utiliza la presa para obtener un salto, ¿sí? Y continúa la generación de energía y el lecho del río. Bien. Y las de bombeo, que es el caso que tenemos acá en la central Río Grande, que es una central con una gran importancia en el sistema y más que todo va a tener cada vez más importancia con el ingreso de energía renovable y la variabilidad del recurso de la energía renovable. ¿Por qué? Porque me permite a mí tener energía firme. ¿Bien? Porque yo puedo turbinar el agua que tengo en el dique superior
y en el pico y en el valle bombearla. Y esto no es un capricho en el valle. ¿Por qué se hace en el valle? Porque es más barato. ¿Solamente por eso? No, también tengo menor nivel de consumo, entonces. Para aprovechamiento del recurso. Bueno, a ver, Nicolás, ahí está cerca. Tengo menor nivel de consumo. Claro, La energía, a ver, la energía eléctrica, ¿cuándo se genera? instantáneamente. Cuando se consume. Claro. Exacto. Y tenemos Entonces, centrales sí. como las atómicas que conviene que estén al pleno, digamos, y para no desaprovecharla, se hace Exacto. menos Exacto. hay, Por ahí no las nucleares, porque decir, bueno, estamos en una franja que es de base. ¿Sí? Pero existen otras centrales que pueden ser semibase, como un ciclo combinado y demás, que si yo no tuviese por ahí cargas importantes que estoy utilizando y tendrían mucho cambio de carga o tal vez un requerimiento de salida de servicio, y ese tipo de centrales no están diseñadas para trabajar, ¿sí? En servicio, pero son centrales de semibase. Bien, entonces que uno esté poniendo en servicio, sacando en servicio, al ser las centrales térmicas, estresamos mucho más la máquina, estresamos mucho más los materiales de la caldera, estresamos mucho más los materiales de la turbina de gas y demás. ¿Qué logro? ¿Qué logro con una carga importante de bombas? Ahí había un factor que teníamos en cuenta en una curva de demanda. ¿Cuál era? Bueno, ¿y qué hacía? ¿Qué relación era el factor de carga? Era el punto como si fuera recto contra la área de la curva de carga, digamos. Exacto. Entonces yo cuando voy a tener el valle, ¿sí? Se creen que eso de acá pues les queda lindo. ¿Qué hago? Meto en el sistema un módulo de potencia importante, voy a lograr que menos variabilidad, ¿no es cierto?, de esa curva. Y después, bueno, se dan fenómenos a la hora de la mañana, ¿no es cierto?, cuando, bueno, se apaga el alumbrado, esto es un tema. Bien. Entonces estas centrales de bombeo cada vez se están tornando más importantes. Bien. Después, estas centrales, la clasificación de que dijimos, de embalse, de pasado de bombeo, donde tenemos de embalse, ¿no es cierto?, regularidad estacional, mensual y semanal. Bien. ¿Que en función de qué es esta subclasificación? ¿Qué piensan? Vamos que... Estacional al menos es a la sequía. O sea, de ir regulando a medida de las lluvias y demás. O sea, tenemos estaciones más secas y estaciones más húmedas, digamos. Sí, esto hace más que todo la capacidad de reserva que yo tenga, ¿no es cierto?, en los diques. Estacional, estamos viendo las estaciones, o sea, son periodos más allá de 2 meses, ¿sí? Regulación mensual y regulación semanal. ¿Bien? ¿Qué regulación? De que yo puedo mantener, ¿no es cierto?, esa capacidad de embalse que yo tengo en una semana, en un mes o más de un mes. ¿Bien? Bueno, las características de acuerdo a los saltos, ¿no es cierto?, lo que sería de pasada, las relaciones o las características de este tipo de centrales son un salto bajo en relación al caudal, son muy caudalosas, con poco salto, ¿bien? Baja capacidad de regulación y generalmente es de base. ¿Qué tipo, si bien ya lo van a ver en el teórico un poquito más adelante, usemos un poco la cabeza? ¿Qué tipo de turbinas ustedes piensan que tienen la mayoría de estas centrales? Las de pasada,
Eran Sí. Kaplan, si mal no recuerdo. Perfecto. ¿Por qué? Como los chicos, todo, ¿por qué? Claro, porque eran para saltos bajos Mucho y caudal. mucho caudal. Bien, me Combinaba. permiten manejar, porque tienen regulación en las álabes directrices como en las palas, los álabes del rodete, ¿sí? De acuerdo al mejor rendimiento de la máquina, de acuerdo al caudal que tenga. Yo lo voy a perdón, el caudal que tenga, el salto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen poco salto. Perfecto. De embalse. Utilizan la energía potencial del agua almacenada, generalmente son de punta, ¿sí? Después de bombeo, bueno, lo que ya estuvimos viendo, generan generalmente de punta y bombean en el valle, ¿sí? Capacidad. Dice, esto es un poco lo que veíamos recién. De acuerdo a la regulación del MEM, las centrales hidroeléctricas están caracterizadas por la constante de tiempo de su reserva, o sea, tiempo de vaciado a la potencia máxima turbinable. Eso es por lo visto lo que decíamos recién, estacional, mensual, o sea, es el tiempo de vaciado de ese embalse o a la capacidad, a la cota mínima, porque de acuerdo al tipo de presa que sea, no la podemos secar, porque tenemos problemas, son generalmente las presas de tierra, ¿no es cierto? No se pueden secar. El tiempo de vaciado de la capacidad turbinable con las máquinas a máxima carga me va a dar cuánto tiempo pueden turbinar. Y eso es lo que me da la capacidad. Este depende de la capacidad de regulación y la capacidad del embalse. Sus posibilidades de transferir agua de un periodo a otro, teniendo en cuenta el volumen del embalse y sus requerimientos de aguas abajo. O sea, por eso dijimos estacionales, mensuales y semanales. Bien, en función de estas definiciones. ¿Está claro? Bueno. Estacional. Dice, la potencia instalada no debe ser inferior al 4% de la demanda pico anual prevista para el MEM. Bien. Dice, la energía firme no debe resultar menor al 1,5% de la demanda anual de la energía prevista para el MEM. O sea, estas son todas ya características mucho más puntuales de este tipo de clasificación de centrales. El volumen útil debe representar por lo menos 25 días, ¿sí?, de generación a carga máxima, o sea, días de erogación al máximo caudal turbinable. No presentan restricciones aguas abajo que afecten su despacho a nivel diario y horario. No tengo restricciones abajo que tenga que ir modulando. Bien, mensual, vamos al último punto, porque los demás son muy, esto es parte de documentación de CAMESA. Bien. Dice, el volumen útil debe representar por lo menos 5 días de generación a carga máxima, o sea, días de erogación del máximo caudal turbinable. Y semanal, 2 días de erogación. Entonces, de acuerdo a la capacidad útil del embalse, el volumen turbinable y la capacidad de qué cantidad de máquinas, voy a tener cuál va a ser la capacidad y me va a dar la clasificación en estacional, mensual y semanal. ¿Está claro? Sí, sí. Embalses. Las ventajas de los embalses. Bueno, un poco lo que vinimos hablando, ¿no? Mejorar el suministro de agua en épocas de sequía, aumento de posibilidad y superficie de riego, ¿bien? O sea, la capacidad de agua para riego. Desarrollar la industria de la pesca, por ahí se torna un problema. Incremento
de las posibilidades de recreación, incremento de las vías navegables. Incremento de las vías navegables, ¿por qué? Porque yo estoy levantando los niveles, ¿no es cierto?, de aguas que me permiten distintos calados de navegabilidad. ¿Bien? Después, control de crecientes, inundaciones y fomento del turismo. Esto es como ventajas. ¿Qué podemos ver como desventajas? Las pérdidas de actividad agroindustrial, cambios en el ecosistema de la zona. Esto generalmente ustedes lo han estudiado en impacto, ¿no? Sí. Traslado de poblaciones, inestabilidad en los taludes. En los taludes, en lo que son los límites, los cierres. Bueno, algunas de las centrales y las cuencas, ¿sí?, que existen en la Argentina. Una de las centrales, no sé si conocen alguna de estas. Alicura, Salto, Yacyretá, ¿cuál conocen de estas? ¿Han tenido posibilidad de viajar con la facultad? Río Grande, pero yo lo conocí en particular, no con la facultad. Río Grande, o sea, la nuestra. Sí. Bien. Y también el año pasado fui a la de Itaipú, pero es Brasil, Paraguay. Binacional. Bien. A ver, un segundo, me están tocando el timbre, muchachos, disculpen. Lo omito. Creo que sí, ¿eh? Ahí viene el pedido efectivo ahora. Ah, me llevé la taza, si no le mostraba. Cuando fuimos allá a cosa, a Río Grande, cuando entramos, lo primero que se veía, el logo del sindicato. Llamó la atención. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Sí, no es solamente en Río Grande, por ahí en alguna de las otras se ve lo mismo. Sí, es impresionante, es pez chiquitito y el sindicato es enorme, la entrada del portón de ingreso. Bueno, eso creo que ha cambiado. Bueno, esta por ahí es un listado de las centrales más importantes hidroeléctricas. Fíjense la capacidad en potencia instalada, ¿no es cierto? Y en generación anual, ¿no? Esto en este momento, y ahí me voy a detener un poquito y hasta acá vamos a llegar porque si no, primero ya es tarde y segundo, nos vamos a ir en... Ya fríen los nombres. No. En este momento estamos teniendo una sequía importante, ¿sí?, en todo lo que es el Comahue. También es muy importante en lo que es el Paraná. ¿Cómo impacta esto? Primero, lo que son las centrales que están en Comahue, con una disminución de la reserva y una disminución en la limitación de la generación. Y segundo, los que están sobre el Paraná, tenemos centrales o que tienen sistemas relacionados al Paraná, que tenemos centrales como Atucha, ¿sí?, y 2 ciclos combinados. Y ustedes me dicen, a ver, ¿cómo impacta esto en la generación de un ciclo o una nuclear? ¿Cómo? ¿Por qué? No tienen agua, por lo menos la nuclear no tiene agua para refrigerar, digamos. Exacto. Exactamente. Entonces, estamos en un momento, si ustedes fíjense los reportes de cada mesa, y la poca
previsión que hay, ¿no es cierto?, de lluvias hacia adelante, donde los ciclos combinados seguramente van, o hay altas posibilidades de que las TVs tengan que salir porque son los sistemas que dará la turbina de gas a ciclo abierto, que no utiliza agua o la utiliza solamente para sus sistemas cerrados. Bien, entonces, además de que tenemos poca generación hidráulica, podemos perder generación térmica por el efecto de la bajante histórica esta que estamos teniendo. Entonces, ustedes ven cómo impactan en dos tipos de centrales distintos, y esto directamente sobre, no sé si algún profe les ha comentado esta situación. No, no está. No, cuando estamos ahora en impacto, no estaba todavía la sequía esta cuando pusieron los chicos de hidráulica. Así que Bueno, no lo vimos, pero... Estamos en una situación del sistema del SADI que se puede tornar complicada meses ya más adelante, donde empecemos a tener un crecimiento y podemos empezar a operar con límites de seguridad muy acotados. Bien, entonces no deja de ser una situación de estudio importante, ¿no? Hay que ir viendo cómo se va dando esta evolución, y estos niveles, más que todo estas térmicas, tienen niveles mínimos de bombeo, donde si se ven comprometidos estos niveles, hay que parar o la central o parte de la central, y estamos hablando de potencias importantes, creo que 2000 megas, 2500 megas, ¿no? Entonces, hay que suplantar esa caída de ese par de máquinas que se caen, ¿no? Así que bueno, muchachos, vamos a cortar acá. Hemos hecho una introducción. En la próxima clase empieza el ingeniero con centrales hidráulicas, y ya vamos a ir entrando a otros conceptos de las centrales.